Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muy buenos días, un saludo cordial, muy buenas noches para aquellos que están en otro punto de nuestro planeta. En la madrugada de este viernes se ha cumplido la misión de don Héctor Arce, el ministro de Justicia, pero el juez supremo de nuestro país, quien ha debido amanecer realmente feliz y contento porque en la madrugada se llevó a la cárcel al alcalde de Cochabamba, José María Leyes. Era su misión, era su objetivo. Solo en nuestro país hay audiencias que no son públicas y que se llevan a cabo en la madrugada y que ni bien se concluyen, pues se lleva al acusado casi del cuello a una cárcel, en este caso a la de San Antonio en Cochabamba. Solo en nuestro país, solo en nuestro país. Lo propio hicieron con el abogado Eduardo León. Recordará usted que le tomaron hasta declaraciones con un abogado de oficio cuando estaba en una cama de hospital público, se encontraba en un estado de salud muy grave, y bueno, ahí fueron en la madrugada también a tomarle declaraciones para llevarlo a la cárcel. Bueno, es un modus operandi represor, porque la justicia no es justicia, se convierte en un instrumento para cortar cabezas, y cuando de pronto un juez, un vocal, decide hacer cumplir la ley en un acto de rebeldía a las instrucciones y al maltrato que les da a Héctor Arce, pues llevan a la cárcel a ese juez y a ese vocal también. Bueno, y mientras ocurría esto en nuestro país, en Bogotá, por ejemplo, se dio cuenta de un video en el que se muestra a Gustavo Petro, senador, pero que fue candidato a la presidencia, Gustavo Petro, representando a la izquierda colombiana, que entró a la segunda vuelta, no ganó, pero caramba, se abrió un camino hacia el poder para la izquierda colombiana. Pero bueno, Gustavo Petro, que parecía la reserva moral de la sociedad colombiana, aparece en un video recibiendo fajos de dinero. La diputada que da a conocer este video asegura que este dinero proviene del narcotráfico. Gustavo Petro dice, no, este dinero me lo han entregado para mi campaña electoral, una anterior campaña electoral que me la han dado personas civiles que no tienen nada que ver con el narcotráfico. Bueno, Gustavo Petro no ha sido detenido, no ha sido llevado a ninguna cárcel del cuello porque hay una materia en discusión y se abrirá una investigación, se tendrá que comprobar si la versión de Petro es verdad o es mentira, si viene del narcotráfico o son donaciones legales a su partido, etc. Bueno, es que así funcionan las cosas, no es a la sola voluntad de alguien que se lleva preso al contendor político, al opositor político. En este caso hay un video en que se ve a Gustavo Petro recibiendo un montón de fajos de billete. Pero bueno, hay que averiguar, hay dos versiones. Hay la acusación y hay la defensa. Y hay que investigar y hay que saber cuál de las versiones es la verdadera. Horitas antes, en Río de Janeiro, la Policía Federal detuvo a Luis Fernando Pessoa, que es el gobernador de Río de Janeiro, la segunda gobernación más poderosa del Brasil. Parte del Lavallato. Se dice que Luis Fernando Pessoa, esa es la acusación, cuando era vicegobernador de esa región, el gobernador era Sergio Cabral, recibía coimas y recibía $40,000 al mes de coimas y algunos bonos, ¿no? Una especie de aguinaldo que llegaban a
casi $270.000 por vez, en fin. Bueno, este político ha sido detenido después de 6 meses de investigación exclusiva de la Fiscalía del Brasil. 6 meses donde se investigó, primero, la declaración de alguien que confesó que efectivamente este gobernador estaba recibiendo coimas. Hay una confesión premiada, lo que nosotros entendemos como un arrepentido, que se llama Carlos Miranda, pero no es que a la declaración de Carlos Miranda, que dice, sí, el gobernador recibía coimas, se lo detuvo a Pessoa. No, ese fue el inicio de la investigación, la declaración de alguien que dice que Pessoa recibía coimas. El trabajo de la fiscalía fue comprobar de dónde salieron las coimas, cómo se las entregaron a Pessoa, a qué cuentas llegaron, qué cuentas utilizó Pessoa, qué mecanismo de lavado de dinero lo utilizó. Y cuando la fiscalía tiene todo resuelto, las pruebas contundentes, entonces sí se detiene a Pessoa para ser llevado ante un juez con las pruebas que sustentan una acusación. Qué lejos estamos en Bolivia de cómo actúa la fiscalía, que es la fiscalía de Héctor Arce, porque no es la fiscalía del país, la fiscalía de Héctor Arce, y Héctor Arce al servicio de los intereses de Evo Morales, es decir, cómo se persigue a sola acusación. José María Leyes recibió una coima, dice alguien detenido durante 8 meses que no tiene ninguna posibilidad de salir libre. Entonces la fiscalía le hace firmar una declaración que acusa a ni siquiera a Leyes, porque nadie dijo que Leyes recibió una coima, nadie acusó a Leyes. Esta acusación forzada después de 8 meses de prisión al proveedor de las mochilas, la hacen contra un colaborador, un funcionario de la alcaldía de Cochabamba. Ese funcionario de la alcaldía de Cochabamba no dijo, yo le entregué la plata a José María Leyes. Nadie dijo eso, pero la fiscalía, con la sola insinuación, pues ya preso. Como en Mochilas 1 no lograron detenerlo, pues abren otro caso, Mochilas 2. Una juez fusionó los 2 casos porque era lo obvio, pues metieron presa a la juez. En Mochilas 1 los vocales dijeron no hay razón para que Leyes siga con detención domiciliaria, que salga libre, que se defienda en libertad, vuelve a la alcaldía. Horas después abren el otro proceso, medidas cautelares, que es lo único que les interesa, porque la fiscalía jamás probará su acusación. Lo único que le interesa es la humillación de meter a José María Leyes preso. Bueno, paralelamente a esto, es interesante que doña Susana Rivero, que está en el Parlamento, en la comisión de Lavallato, cuando Mesa inscribe su binomio Mesa-Pedraza, Susana Rivero lanza una afirmación grande que amerita titulares. Dice, ese es el binomio del Lavallato, con todo lo que significa el Lavallato. Bueno, y listo, no prueba nada, no dice nada, y sí, Mesa y Pedraza, que era ministro de Mesa, efectivamente son los que inician la licitación para esta carretera que es la bioceánica, que inauguró Evo Morales con Lula, ¿no? Son los que inician el proceso de licitación, nada más, inician el proceso, pero eso es suficiente para lanzar una acusación de este tamaño. Ahí está el binomio del Lavallato. Bueno, yo creo que tanto el caso de José María Leyes como estas elocuentes, altisonantes acusaciones de Susana Rivero están coordinadas, forman parte de un objetivo del gobierno, ¿no? Y ese objetivo, además del trato despiadado a los contrincantes políticos,
tiende a querer mostrar al gobierno como el gran paladín de la lucha contra la corrupción. Es como querer tapar el sol con el dedo, ¿no? Porque hay tanta evidencia de que este ha sido el gobierno más corrupto de nuestra historia, por los volúmenes de dinero que han manejado, por los volúmenes de contratos que ha hecho, en fin, nunca ha habido ni tanto dinero ni contratos tan millonarios como en este. No le voy a hacer un recuento de todos los casos de corrupción que se han destapado en este gobierno. Sería de horas y horas, pero solo recordar de que ya el 2009 estalló uno de los grandes casos de corrupción que demostraron que este gobierno otorga obras a cambio de coimas. Y eso fue demostrado además con la muerte del empresario que estaba yendo a entregarle la coima a Santos Ramírez y que en ese intento murió. Se trata de Jorge O'Connor, que es una víctima de la corrupción, pagó con su vida este intercambio de haber conseguido la adjudicación de una obra a cambio de coima. Santos Ramírez, cada vez que había un desembolso para avance de obra, Santos Ramírez le echaba su mordida de $1.000.000. Era el segundo hombre del régimen. No le estoy hablando de un pinche funcionario. Ya no le voy a hablar de los $100 millones que malversaron en el fondo indígena y que Nemesia Chacoyo, ministra de absoluta confianza de Evo Morales, protegida hasta ahora por Evo Morales, es la autora de esta malversación que se destinó a comprar las conciencias de los llamados organizaciones sociales, de los dirigentes, y que sirvió también para las campañas electorales de Evo Morales. Eso está en la confesión de los pocos que intentaron ser procesados y los que rompieron con el gobierno, que declararon, me entregaron esa plata para hacer campaña a favor de Evo Morales. O sea, las campañas tuvieron un origen doloso que el Tribunal Electoral nunca investigó. Doña Nemesia Chacoyo, pues no ha sido procesada por el gobierno, ha sido procesada por Rafael Quispe, tiene detención domiciliaria y a diferencia de José María Leyes, Nemesia Chacoyo la ven viajando a Panamá. Últimamente un compatriota en Londres dijo, Nemesia Chacoyo ha llegado al Aeropuerto Internacional de Londres y fue recibida por el aparato de la embajada boliviana en carro oficial. En fin, esa es Nemesia Chacoyo y esa es la corrupción millonaria del gobierno y el encubrimiento y la protección del gobierno a sus ministros corruptos que cometen estos delitos pues bajo el conocimiento del presidente Evo Morales, porque no me van a decir que Evo Morales no sabía nada de la malversación en el fondo indígena. Pero ambos casos, tanto lo de Santos Ramírez como lo de Nemesia Chacoyo, podríamos decir que son casos de corrupción menores frente a otros casos de corrupción. ¿A qué me refiero? A la OAS. La OAS es una empresa brasileña que llegó al país de la mano de Lula da Silva. Tuto Quiroga denuncia que Lula llegó al aeropuerto de El Chapare, esto el 2011, para negociar el contrato de El Tibnis, el contrato que se conoce como Villa Tunari San Ignacio de Mojos, un contrato que lo gestiona Lula da Silva, que es a favor de la OAS. Bueno, Lula da Silva está precisamente preso hoy en el Brasil por recibir prebendas y coimas de esta misma empresa, la OAS. José María Bakovic, que murió en la persecución que le hizo el gobierno por las denuncias que Bakovic presentó. Bakovic fue el último presidente del Servicio de Caminos, destituido por el gobierno, procesado por el gobierno,
72 procesos, un hombre ya mayor, lo llevaron preso también, lograron sacarlo, volvió a estar preso, 72 procesos, tenía que viajar a Tarija, tenía que ir a Potosí, tenía que ir a Cochabamba, a La Paz, y en uno de esos viajes obligados a La Paz le dio un ataque de corazón, sus médicos en Cochabamba le habían dicho no viaje, y los jueces del gobierno dijeron, si usted no viene, lo detenemos por temor a no ir a la cárcel. Llegó a La Paz y le dio un ataque al corazón. Y de ese modo, fruto de la persecución, María Bakovic fue muerto, ¿no? Por esta persecución. Bueno, ¿qué es lo que dijo Bakovic que le costó esta persecución y su propia vida? Bueno, dijo que OAS fue la empresa brasileña que le pagó las campañas electorales a Evo Morales. Y que a cambio de eso Evo Morales le dio al menos 3 grandes contratos. Uno de ellos fue esta carretera que tenía que partir el Timnis, una carretera con un sobreprecio de al menos 100 millones de dólares. Esta carretera, que el contrato se firmó sin licitación, contrato directo, firmado el 2008 por un precio de 415 millones de dólares. Bueno, esa cantidad ya era insólita para entonces. 415 millones de dólares, se calcula que hay un sobreprecio, como le digo, de 100 millones de dólares. Vino Lula a ofrecer el crédito de Bandes para favorecer a la OAS y el gobierno lo aceptó encantado de la vida. Bolivia tenía que pagar una partecita, 83 millones de dólares. Bueno, ¿qué es lo interesante de este caso? Que empieza la obra y también la protesta indígena de los pobladores del Timnis y después del país entero, pero el que desembolsa para abrir para iniciar el contrato y la ejecución de la obra no es el crédito brasilero, sino que la ABC desembolsa 7.5 millones de dólares, pero oficialmente se hablan de 16 millones de dólares. ¿De dónde salieron los otros 8.5 millones de dólares? Vio que ya estamos hablando de millones de dólares como si nada, ¿no? Antes $1 millón es un escándalo terrible. Aquí hay 8,5 millones de dólares que no se le entregaron a la empresa, pero que sí salieron para la empresa. Se habla de que el desembolso fue de 16 millones de dólares, 7,5 salió de la ABC, el 8.5 no se sabe ni de dónde salió ni a dónde fue a parar. Cuando se rompe el acuerdo con la OAS, fruto de la movilización popular, de la 8ª marcha, etcétera, etcétera, y el gobierno tiene que romper con la OAS y ahí se acaba la incursión de la OAS, se le da una indemnización. El 21 de enero del 2013, la prensa nacional informa de que se ha llegado a un acuerdo para indemnizar a la OAS. ¿De cuánto? Eso es lo único que no se sabe. No se sabe cuánto se llevó la OAS. Se sabe que recibió de plata del ABC 7.5 millones de dólares. Se sabe que el desembolso en realidad fue de 16 millones y que luego además se le pagó una indemnización. El gobierno nunca informó de cuánto es esta indemnización. Y es por eso que cuando Evo Morales dice, investiguen el lavallato, ¿no? Que en realidad es el contrato de Roboré, inicialmente licitado y adjudicado por Carlos Mesa, y ese es el objetivo, pues al mismo tiempo Evo Morales dice, pero no investiguen la OAS, y Susana Rivero, ¿no?, fiel y disciplinada soldado del proceso de cambio, pues no investiga la OAS, no investiga esto que le estoy diciendo. Un contrato con sobreprecio de 100 millones de dólares, con un desembolso de 16 millones que no se sabe de dónde salieron, quién desembolsó, solo se sabe que 7.5 salió de la ABC, de acuerdo a declaración de Álvaro García Linera, y no se sabe cuánta plata se llevó la OAS de indemnización, pero no es lo único que se llevó la OAS.
la OAS había obtenido dos contratos anteriores. Uno de esos contratos es muy bullado, el contrato Potosí-Tarija. Este contrato estaba siendo realizado por la empresa Queiroz Galbao, que hizo un trabajo horrible, 93 kilómetros con rajaduras, y así quería entregar la obra y así quería irse. Habían movilizaciones, comités cívicos en movilización, etcétera, que impidieron que la Queiroz Galbao continúe esta obra. El actual gobierno del 2007 rompe el contrato con la Queiroz Galbao, le ejecuta sus boletas de garantía, le suspende el pago de 30 millones de dólares, y bueno, llega Lula, y dice, no, después de que llega Lula y se abraza con Evo Morales, el gobierno le devuelve el contrato a la Queiroz Galbao, por Dios. Y la Queiroz Galbao dice, bueno, yo con mi plata voy a arreglar esos 93 kilómetros. Pero antes de que empiece a echar el primer metro cuadrado de asfalto para arreglar el trabajo horrible que lo ha hecho, resulta que le endosa la obra a la OAS, pero la obra pasa de 188 millones de dólares a 226 millones de dólares. Hay una diferencia de 38 millones de dólares que pagó este gobierno, que pagó a favor de la OAS este gobierno. Le regalaron 38 millones de dólares a la OAS. Eso sí, es corrupción en grande, ¿no? Eso es corrupción en grande. Que Evo Morales decidió, el juez más supremo todavía que Héctor Arce, decidió que eso no se investiga y no se investiga. Bueno, y hay otro contrato denunciado también por Bakovic, que es el contrato Potosí-Uyuni, que se lo firmó el 2007 por 108 millones de dólares. Bakovic consideraba que el contrato tiene un sobreprecio tan grande que le va a permitir a Evo Morales financiar varias campañas electorales. Sobre este contrato, mire, la licitación era por 82.7 millones de dólares, 82.7, y se firma el contrato con la OAS por 83.2. Hay un plus de más de $500,000 entre lo que debería costar este tramo con el monto que se le adjudica a la OAS. ¡Ups! Doña Patricia Vallivian, que era la número 1 de la ABC, ahí dice no, que ella no tiene nada que ver. Que eran los funcionarios de abajo los que habían hecho ese plus, que no sabía cómo había ocurrido. Se hace una auditoría, se determina que 8 funcionarios de bajo rango son los responsables, porque ella no tenía nada que ver. ¿Qué le parece? ¿Ah? Si esta lógica se aplicaría a la alcaldía de Cochabamba, pues el alcalde Leyes no estaría preso, ¿no? Pero en el caso de ellos, todo se perdona, todo se perdona. Les regalaron solo en la licitación $500,000. El proyecto terminó costando de los 82 iniciales $108 millones por 200 kilómetros en este tramo Potosí-Uyuni. Bueno, eso es la OAS. Cuando la movilización popular tumbó a la OAS el año 2011 y el contrato se rompe el 2012, pues es evidente que la OAS y las empresas brasileñas ya no tienen cabida en este proceso de hacer obras y muchos contratos y muchas coimas, etcétera, etcétera. Entonces llegan las empresas chinas. En la víspera le hice un informe detallado a raíz de la investigación que se abrió en Andorra, una investigación ya conclusiva, en la que se demuestra que empresas como la CAMSE y la Chinohidro, que han operado también en nuestro país, pagaron casi 176 millones de dólares en coimas a funcionarios del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela.
Sí, las empresas chinas llegaron de la mano de Hugo Chávez. Si las brasileras llegaron de la mano de Lula da Silva, las chinas llegaron de la mano de Hugo Chávez. Y así fue. Llegaron las chinas y hasta el día de hoy son las empresas que han tomado, han copado las adjudicaciones millonarias, tanto de caminos, de hidroeléctricas, en fin, siguiendo el modelo venezolano y el argentino y el brasileño de aprovechar el boom económico para despilfarrar la plata y hacer estas mega obras con mega coimas. En el caso de Venezuela, este hecho no es una especulación, no es una suposición, es un hecho judicialmente probado. La CAMSE y la Chino Hidro pagaron muchísimas coimas, como le digo, se calcula en 176 millones de dólares las coimas que entregaron a funcionarios venezolanos por conseguir la adjudicación de mega obras en Venezuela. Pues si lo hicieron en Venezuela, es obvio que el modus operandi, que es exactamente igual en Bolivia, ha ocurrido, pero además hay indicios muy claros. El caso de Gabriela Zapata, lo decía en el anterior informe, pues es un indicio que el gobierno no ha querido seguir, ¿no? Y que la señora Susana Rivero ha tapado con una comisión que absolvió de pena y culpa a CAMSE y por supuesto a su gobierno. Pero son casos que se van a reabrir, obviamente, porque tienen que ver con el dinero de los bolivianos y con coimas que se han pagado a costa de obras que se hacen mal, que nunca se entregan, y algunas que están bien hechas, pero que han tenido unos sobreprecios horrorosos. Y a pesar de todo esto, doña Susana Rivero tiene el descaro, ¿no?, de decir que la candidatura opositora de Carlos Mesa y de Pedraza es una candidatura de lavallato. Y yo quiero recordarle también, haciendo referencia a un informe anterior, que otra vez tengo en mis manos el informe de la Policía Federal, que tiene que ver con las coimas en el tramo Roboré El Carmen, que fue construido por la empresa brasileña Camargo Correa. Este contrato efectivamente fue licitado y adjudicado. Es importante esto de licitado, porque en el gobierno de Evo Morales se eliminó la licitación y todas las obras, o la mayoría de las obras adjudicadas a la CAMSE, 7 contratos por casi 600 millones de dólares, de los 7, 6 son adjudicaciones directas sin licitación. Y la Chino Hidro, pues la mayoría, 5 adjudicaciones por más de 700 millones de dólares. Bueno, en la época de Carlos Mesa todavía era obligatorio hacer licitaciones y se hizo esa licitación y ganó la Camargo Correa un tramo y en el otro tramo la Odebrecht, la afamada Odebrecht. Pero esa licitación y esa adjudicación no fue más allá porque no había plata para poder ejecutar la obra. Por lo tanto, este contrato pasó a manos de Rodríguez Belcé y luego pasó a manos de Evo Morales. Y si era tan malo, ¿por qué Evo Morales no anuló esas licitaciones? No, no solo no anuló, sino que las llevó adelante e inauguró las obras del brazo de Lula da Silva. Están las fotos de Evo Morales y Lula, feliz, contentísimos ambos, contentísimos de la vida, inaugurando esta obra que inicialmente fue licitada por Carlos Mesa. Pero el que recibió la coima no fue Carlos Mesa, fue no sé quién. Eso es lo que no quiere averiguar la señora Susana Rivero. Pero tengo en mis manos el informe de la Policía Federal Brasilera, página 274, de un informe de 284 hojas. En esta página se habla de las coimas para el tramo Roboré. Dice, el documento que se refleja en la parte de arriba, está la fotocopia del
papelito que le encontraron a los funcionarios de Camargo Correa, porque así se hace la investigación en el Brasil. Dice, en este documento se totalizan $158,000. El primer valor sería de 150,000 por 8 cuotas de un valor individual de 18,750 cada cuota. Es decir, a alguien le pagaron 8 cuotas de algún acuerdo previo, es decir, la coima se pagaba por cuotas de 18,750, le pagan 8 cuotas, totalizando 150,000. Este pago estaría relacionado con la sigla CM, y luego hay otro pago que deja establecido que esta sigla CM es C. Morales. El posible beneficiario, dice el documento, no identificado hasta el momento. Dice, el segundo pago es de $8,000, estaría relacionado con pagos diversos de la obra relativo a los meses de septiembre y diciembre, quebrado 08. 08 quiere decir año 2008. El documento aparece manuscrito a nombre de Wanderley, que sería mencionado como el director Marcos Wanderley. Y luego viene el detalle, tengo la fotocopia, pulso y letra de Wanderley, que es el ejecutivo de Camargo Correa, y da el detalle, porque ellos no tiraban la plata, pagaban las coimas, pero anotando sagradamente en una contabilidad paralela. Y dice la fecha del pago de la coima, 14 de agosto del año 2008. ¿Sabe quién gobernaba en el año 2008? El señor Evo Morales. De tal modo que es el responsable de la recepción de estas coimas. Y eso es lo que doña Susana Rivero trata de ocultar. Trata de ocultar porque no quiso investigar, es muy fácil investigar, quién recibió estas coimas el año 2008. Hay unos parlamentarios que viajaron a cobrar coimas al Brasil. Es tan fácil saber quiénes son esos parlamentarios. Y es muy fácil saber quién recibió estas coimas el año 2008, porque además el pago se hacía a través de un banco de Nueva York y ese banco de Nueva York remitía las coimas a un banco nacional. Recontra fácil saber quiénes son los receptores de esas coimas. Pero más fácil que eso es echarle la culpa a Carlos Mesa y a su candidato o acompañante de fórmula, candidato a vicepresidente, el señor Pedraza. Pero esto es muy difícil de ocultar. Doña Susana Rivero no puede cambiar la fecha del documento de este informe de la Policía Federal del Brasil. Este informe dice pago de las coimas de esto que le he detallado, de las 8 coimas, etcétera, el año 2008. Presidente de Bolivia el año 2008, Evo Morales, responsable de la recepción de estas coimas, como fue responsable de la recepción de la obra en un acto muy pomposo, muy celebrado, junto a Lula da Silva, que fue el promotor de la llegada de las empresas brasileras al país. Bueno, yo pongo punto final o suspensivos al desarrollo de estas informaciones sobre las coimas a cambio de carreteras. Llego hasta el final por el momento y me despido con otro informe. Será la próxima semana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.